Hola, ¿cómo están? En esta ocasión, bueno, pues seguimos en este estudio de la media y su importancia, la media muestral, y su importancia en ciencia de datos con técnicas de Machine Learning. Entonces, en el desarrollo de la relación, pues, de la media muestral con la estadística descriptiva y el Machine Learning, en esta vez queremos ver la relación de la media muestral con la estadística descriptiva y el Machine Learning. Bueno, aquí ya se está como dos veces el título. Bueno, entonces este ya lo podemos quitar este creo que sí. Y la media muestral no solo es útil para como una medida de tendencia central, sino que también juega un papel clave en diversas técnicas dentro de la estadística descriptiva y en el ámbito del Machine Learning. A continuación se exploran dos aplicaciones clave, la normalización de datos y la detección de valores atípicos. Entonces, vamos a ver esos dos, la normalización de datos y la detección de valores atípicos. Primero, el uso en normalización de datos. La normalización es un proceso de ajustar los datos para que tengan un rango o escala común, facilitando su interpretación y mejorando el rendimiento de varios algoritmos de Machine Learning. Entonces eso nos ayuda para interpretar y nos mejora el rendimiento de los algoritmos. Entonces aquí vemos esta partecita cómo implementarlo y es aquí eh, en bueno, creo que así es que este me salta demasiado. Bueno, entonces en cuanto a normalización de datos, empezamos con la normalización por estandarización o Z-score. El Z-score es una técnica común de normalización que utiliza la media muestral y la desviación estándar para transformar los datos. Este procedimiento es especialmente útil cuando los datos tienen diferentes unidades o escalas. Entonces es muy importante cuando tienen diferentes unidades o escalas. La fórmula de Z-core es ZI igual a XI menos X barra sobre sigma. XI menos X barra sobre sigma. Donde ZI es el valor normalizado o estandarizado del dato XI y X barra es la media muestral y sigma es la desviación estándar de la muestra. El propósito del Z-Curve es convertir los datos a una distribución con media cero y desviación estándar 1, lo que hace que las comparaciones entre variables de diferentes escalas sean más justas. Variables de diferentes escalas. Y también está la Max Scaling, que es otra técnica común para normalizar los datos. Es el Min Max Scaling que transforma los datos a un rango específico, generalmente entre 0 y 1, y la fórmula es que el x normalizado es igual a xi menos el mínimo de los x sobre el máximo de los x menos el mínimo de los x, donde xnor es el valor normalizado del dato xi y min de x y max de x son los valores mínimo y máximo de la muestra respectivamente. El propósito del min-man scaling es útil cuando los algoritmos de Machine Learning, como las redes neuronales, requieren que los datos estén en un rango específico para mejorar la convergencia y el rendimiento. Un ejemplo de normalización, entonces aquí nos lo muestran, y es que importamos NumPy y de sklearn, del módulo preprocessing, importamos min, max, scalar, la clase min, max, scalar. Creamos los datos, calculamos la media, la desviación estándar con NumPy y luego creamos los z-cores, que es una lista de Python por comprensión definida como los x menos la media sobre la desviación estándar para x en los datos. Entonces aquí lo ponen x menos la media. Aquí nos lo habían dicho como xi menos, bueno, aquí los ponen como xi menos la media. Los datos menos la media. Y aquí ya nos muestra entonces los z-cores y aquí ya instancia la clase mixMathScaler para crear el escalador y los entrena con los datos que tenemos convertidos en un array, pero, pero para entrenar los datos los pone con un redshape en -1, 1, es decir,
para que queden aplanados, para que me queden aplanados dos dimensionales, pero un vector fila, como un vector, perdón, como un vector columna, sí, un vector columna, porque es menos uno por uno, sí, es eso lo redimensiona. Veamos, entonces, esta práctica en un cuaderno nuevo, entonces le ponemos a nuevo archivo, le decimos que sea un Jupyter Notebook y aquí le decimos, bueno, entonces vamos a hacer esa práctica. Entonces, él nos dice que para hacerlo, pues, creemos esos datos. Entonces, bueno, los datos van a ser un np.array actuando sobre una lista de Python y va a coger unos datos que sean todos alrededor de 30, entonces va a coger 30,32,33,34,35. Y así, después de ellos, voy a calcular la media de ellos. Entonces, eh, media de ellos va a ser media igual a np.mens de los datos. Y luego la desviación estándar, entonces la STD o desviación estándar de los datos, que va a ser con np.std de estándar actuando sobre los datos, y cuando los tenga, entonces voy a generar los datos normalizados, datos en este caso estandarizados o los z-score, que va a ser una lista, un np.array para que me lo genere como una regla en NumPy, actuando sobre una lista de Python creada por comprensión, donde estos datos los creamos así. Ellos van a ser cada uno de los X en los datos menos la media sobre la desviación estándar o la STD para X en los datos. Entonces aquí nos pone para todos los X en los datos, aquí no lo completa, para todos los X en los datos, y así ya nos da los datos estandarizados. Y aquí ya le pedimos, bueno, y muéstrame entonces los datos, los datos estandarizados, para que comparemos los dos. Entonces aquí ya nos muestra y corremos. Y aquí ya tenemos entonces, bueno, NP no está definido. Bueno, pues entonces lo importa. Import numpy as np, control enter, y mire que me da los datos. Y los datos estandarizados. De los datos estandarizados ya tienen media 0 y desviación estándar 1. Mientras que los datos, miremos que podemos comparar la media la media de los datos que nos había dado 32.5 y la media de los datos normalizados, media de los datos normalizados, lo calculamos con np.mens actuando sobre los datos estandarizados, y miren que nos da alrededor de 0, miren que nos da un número muy cercano a 0, porque nos dio notación exponencial por 10 a la menos 17, un número demasiado cercano a 0. Entonces, nos da de desviación estándar, podemos calcular la media anterior, media anterior con esta media y ver que la anterior era 32.5 y la nueva es de 0. Es así, hemos centralizado los datos y la variabilidad los hemos escalado, porque antes la desviación estándar, la STD, estaba en 1.7, mientras que la de los datos estandarizados debe ser de 1. Entonces la np.std de estos datos estandarizados, entonces miren que nos muestra que esta era la desviación estándar antes y esta ya es la nueva. La nueva es de 1, exactamente de 1 la variabilidad, mientras que antes era de casi 2.
Es así, nos quedan los datos estandarizados. Vemos como la medida es una estrella para hacer eso. Aquí lo vamos a hacer ya luego la normalización min, max con la clase min, max, scalar de scalar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a normalizar, ya no vamos a estandarizar, no vamos a normalizar con la técnica de estandarización, sino vamos a normalizar con, con la técnica min-max. Bueno, pues entonces de from scalar, de scalar, importamos el módulo preprocessing y de él importamos a la clase min-max scalar, min-max scalar, control enter, y ya cuando la tenemos importada, ahora la instanciamos en scalar, un escalador, scalar, instanciando la clase. Entonces le ponemos, bueno, pues entonces, ¿cómo va a ser? Instanciar la clase, pues llamamos a min man scalar, min man scalar, eh, ahí ya simplemente para instanciar la clase y luego entrenarla con los datos. Entonces, entrenarla con los datos, bueno, pues entonces aquí le ponemos a ese scalar, le ponemos el fit transform, el método fit transform aplicado sobre los datos que queremos trabajar. Entonces, esos datos que están en NumPy le ponemos un reshape en -1,1 para que me quede dos dimensional, porque antes estaba unidimensional. Entonces ahora sí lo corremos y mire que ya me muestra los datos ya normalizados con la técnica min-max. Técnica min-max, mire que 0, punto 2, punto 4, punto 6, punto 8 y 1, donde entonces ya los datos van a quedar todos en el intervalo 0, 1. Todos metidos ahí. Entonces ya nos quedó pues practicadas las dos técnicas que nos enseñan acá. Aquí él le pone como fit transform, le doy los datos redimensionados al escalador y aquí él le puso el método flatten. Además a esos datos normalizados le aplicó el método flatten, pero para que se vean aplanados. Flatten, para aplanarlos, porque aquí nos los entregó dos dimensional. Entonces, si le aplicamos el método flatten, le aplicamos punto flatten, entonces él nos entrega eso aplanado. Entonces es flatten de aplanar. Y vamos a ver esa parte en inglés. Bueno, pues esa parte es el significado de la palabra flatten, flatten, que es aplanar precisamente. Lo vemos entonces acá en nuestro diccionario, alrededor de nuestro cuaderno, las palabras en inglés asociadas a esta clase. Entonces, bueno, pues aquí creo que se me fue esa, y es el vocabulary asociado entonces a este, que va a ser flatten, que es aplanar o volver un arreglo unidimensional. Aplanar o volver vector fila unidimensional. Unidimensional, que sea así, unidimensional. Eso es lo que significa flatten. Le ponemos aquí el vocabulary, aquí el vocabulary asociado a esta clase. Muchas gracias.